Buenos días, doctor y compañeras. A mí me corresponde hablarles sobre el síndrome X frágil y en algunos aspectos la osteogénesis imperfecta. Bien, el síndrome X frágil también es conocido como el síndrome de Martin-Bell. Es un trastorno hereditario el cual va a ocasionar discapacidad intelectual en diferentes grados. El síndrome X frágil es la causa más frecuente de discapacidad intelectual en varones. El síndrome X frágil consiste principalmente en una enfermedad genética que se encuentra ligada al cromosoma X provocado por una mutación en el gen FMR1. Se trata de un cambio en la secuencia de ADN que causa lo que es la ausencia de la proteína FMR1, lo cual es una proteína de retraso mental que va ligada con lo que es el cromosoma X frágil. Esta proteína es esencial para lo que es el desarrollo normal del cerebro y lo que va a explicar entonces los problemas por los cuales va a presentar el paciente el desarrollo o el déficit de esta área intelectual en el mismo. El nombre del síndrome se debe a que esta mutación va a provocar una pequeña rotura en uno de los brazos del cromosoma X. Entonces, este se conoce como un sitio frágil, por ende se llama cromosoma X frágil o síndrome X frágil. Esta rotura solo se aprecia cuando el cromosoma es tratado en condiciones específicas en el laboratorio. Bien. ¿Cuáles son entonces las causas del síndrome X frágil? Esta enfermedad a nivel genética está causada principalmente por una mutación en lo que es la secuencia del gen FMR1. Este cambio va a provocar que la misma proteína que es la que codifica el gen FMR1 no sea producido y no realice su función como debe ser. Entonces, dentro del gen FMR1 existe un segmento el cual va a caracterizarse por la repetición de lo que es una secuencia genética concreta. Este mismo se va a llamar entonces el trinucleótido CGG. Esta secuencia se va a encontrar presente entre 6 a 54 copias de CGG, que en las personas no afectadas este síndrome va a estar, las personas que no se encuentran afectadas van a tener este rango entre 6 y 54 copias del CGG. Sin embargo, si este va aumentando, entonces el número de repeticiones, el código genético de este gen entonces se va a ver alterado. Como consecuencia, si este número se ve alterado, va a iniciarse un mecanismo el cual van a inactivarse lo que son las moléculas del gen y entonces no va a producir su correspondiente proteína. Entonces, según esto, el poseedor de la mutación puede ser portador o puede ser afectado. Cuando hablamos de portador, decimos que la secuencia de la CGG va a estar entre 45 o 50, más o menos, hasta 200 veces. Entonces, esta condición se va a denominar lo que es una premutación y la persona que la posee no necesariamente va a desarrollar el síndrome, pero sin embargo puede ser un portador o un afectado, un portador el cual
puede transmitirle este síndrome a su descendencia, con el consecuente de que su descendencia entonces sí padezca de esta enfermedad. Entonces, cuando hablamos de afectación, entonces la persona ya va a poseer entonces más de 200 copias del CGG, lo cual entonces ya va a ser considerado como una mutación completa, sin proteína. Entonces, en este caso, sí se produce el desarrollo y sí se van a presentar lo que son las características y los síntomas del síndrome X frágil. Entonces, ¿cómo es la herencia del síndrome X frágil? La herencia de la mutación que causa este síndrome es de tipo dominante, como lo mencioné anteriormente, es decir, que solo con que una de las dos copias del gen FMR1 esté mutada, se puede desarrollar lo que es la enfermedad en función de las repeticiones del trinucleótido CGG, como lo mencioné anteriormente. Entonces, sin embargo, existe una peculiaridad añadida a esta patología, ya que la transmisión del síndrome X frágil va ligado al cromosoma X. Entonces, esta expresión viene dada por el hecho de que el gen mutado se encuentra en el cromosoma sexual X. Por lo tanto, implica lo que su aparición y su grado de afectación es diferente en cada caso o en cada sexo, pues los hombres poseen un único cromosoma X y las mujeres poseen dos cromosomas X. Entonces, por ende, en algunas ocasiones se menciona que las características del síndrome X frágil van a tener más afectación a nivel de los varones que a nivel de las mujeres. Entonces, ¿cuáles van a ser esas características del síndrome X frágil? Bien, las características, como lo mencioné, va a estar un poco más afectadas a nivel de los varones que en mujeres. Dentro de las características que se pueden encontrar en varones, va a ser lo que son las caras alargadas, va a presentar orejas grandes y despegadas, va a presentar hiperelasticidad articular. En algunos casos el paciente puede presentar estrabismo, pies planos, epilepsia en casos muy esporádicos. Esos entre los rangos que podemos ver o características en varones. En mujeres podemos ver entonces características un poco menos marcadas y en algunos casos de que una mujer presente lo que es el síndrome X frágil puede presentar en su adultez entonces una menopausia prematura. También podemos encontrar dentro de las características de este síndrome, podemos encontrar lo que son discapacidades intelectuales. Dentro de las discapacidades intelectuales podemos encontrar lo que son retrasos mentales, retrasos y alteraciones del desarrollo motor, trastornos emocionales y sociales. En algunas ocasiones podemos encontrar lo que es un lenguaje tardío, hiperactividad y déficit de atención. Y en algunos casos también el síndrome X frágil va un poco ligado con el comportamiento autista. Entonces, ¿cómo podemos saber el diagnóstico de si el paciente trae o viene con el síndrome X frágil? El diagnóstico se puede hacer a nivel prenatal, como también se puede hacer por medio de estudios genéticos en los padres antes de concebir sus pequeños hijos. Por un lado, se puede detectar antes de nacer a través de los padres mediante dos pruebas, mediante la amniocentesis y mediante lo que son las pruebas de vellosidades coriónicas. Cuando hablamos de pruebas amniocentesis, hablamos de una prueba prenatal, la cual va a extraerse líquido amniótico que rodea al bebé dentro del útero. Cuando hablamos de muestra de vellosidades coriónicas, entonces vamos a hablar de lo que son
extraer lo que es un pequeño trozo de tejido de la placenta, ¿sí? Entonces, estas pruebas pueden ayudar a saber las probabilidades de tener un hijo o una hija con el síndrome X frágil. El síndrome X frágil se incluye dentro del denominado espectro autista, como lo había mencionado anteriormente, y a través de estas pruebas se pueden hacer también un estudio directo de lo que es el gen FMR1 y detectar tanto problemas como a nivel de los portadores, como se afectan si a nivel prenatal o postnatal. Bien, ¿cuál es la relevancia del autismo en los niños con el síndrome X frágil? Bien, el 90% de los hombres con síndromes de X frágil va a mostrar en algunas ocasiones lo que son características similares al autismo, como lo mencionamos. Dentro de lo que son los síntomas o las alertas que nos pueden decir que nuestro paciente o que nuestro hijo está presentando lo que es una relevancia en el autismo, están lo que son algunos ademanes como lo que es aletear, hacer gritos, gemidos, morder lo que son las manos, evitar el contacto físico, en algunas ocasiones lo que son el déficit de atención, la hiperactividad, la poca interacción a lo que son los estímulos sensoriales o en nuestro entorno. Aproximadamente el 30% de los hombres que cumplen con los criterios de diagnóstico formales presentan entonces lo que son el trastorno del espectro autista. Entonces, el síndrome X frágil es una de las principales causas conocidas de lo que es el autismo, y se estima que el mismo representa hasta el 5% de todos los casos del autismo. Bien, ¿cómo es el pronóstico o cuál es el pronóstico de paciente que presenta lo que es el síndrome X frágil? Bien, lo que es el pronóstico, una vez hecho el diagnóstico de certeza, entonces si este se da de una forma precoz, podemos decir que el paciente puede tener un pronóstico relativamente bueno, ya que desde edades tempranas el niño se va a ir estimulando para poder entonces desarrollar lo que es el coeficiente mental, el coeficiente intelectual y sus capacidades de lenguaje, tanto también como su entorno, para poder desarrollarse un poco en lo que es su entorno familiar y social. Todo esto se determina con un pronóstico relativamente bueno si el determinante es en edades precoz o en edades tempranas. Sin embargo, no se descarta también que puedan haber pronósticos relativamente buenos si se diagnostica un poco más tarde, solo que va a tener un poco más de evolución más lenta, ya que el niño ha ido evolucionando en edades más tempranas con el déficit de atención y las estimulaciones no han sido las correctas. Bien, ¿cuál es el tratamiento del paciente que presenta el síndrome X frágil? Dentro del tratamiento que presenta el paciente con síndrome X frágil, podemos ver lo que es un tratamiento multidisciplinario. Podemos mencionar un tratamiento de profesores de educación especial, lo que son terapeutas del habla y del lenguaje. Podemos mencionar también a nivel de psicólogos, genetistas, médicos, consejeros genéticos, terapeutas ocupacionales que van a estimular lo que es la coordinación motora fina, la motora gruesa, las técnicas de calma, todo lo que tiene que ver con déficit de atención. Todas estas cosas a edades precoces pueden tener un óptimo resultado si el tratamiento es adecuado y oportuno. No hay cura hasta el momento para el síndrome X frágil, pero con ayuda médica, como lo mencioné,
ocupacional, oportuna, de conducta para los niños, podemos alcanzar lo que es su máximo potencial. Es posible que las ayudas puedan ser tratando todos los problemas como lo había mencionado, de comportamiento, hiperactividad, déficit de atención, o las complicaciones médicas un poco más frecuentes como son el soplo cardíaco, etc. Esto con referente al tratamiento. Bien, por ahora termino entonces con lo que es el síndrome X frágil. Ahora les voy a estar hablando de la osteogénesis imperfecta. Cuando hablamos de osteogénesis imperfecta, entonces hablamos de que esta también es conocida como la enfermedad de los huesos quebradizos, el cual es un trastorno genético hereditario, el cual va a caracterizarse porque los huesos de los niños o los huesos van a ser un poco frágiles y con facilidad, sin causa específica, se pueden quebrar. Este tipo de trastorno o este tipo de enfermedad se estima en los Estados Unidos que la padecen de 20.000 a 50.000 personas padecen esta enfermedad, y la osteogénesis imperfecta puede afectar tanto a nivel de hombres y mujeres sin distinción de raza alguna. Entonces, ¿cuál es la causa de la osteogénesis imperfecta? La causa de la osteogénesis imperfecta puede ser un defecto genético que provoca lo que es una malformación o una deficiente o una poca cantidad deficiente de lo que es el colágeno óseo. El colágeno óseo es la proteína que se encuentra dentro de los tejidos conectivos del mismo hueso. ¿Cuál es la etiología entonces de la osteogénesis imperfecta? La etiología en el 95% de los casos está provocada por una mutación en los genes que se conocen como COL1A1 y COL1A2, que van a codificar lo que son las cadenas de alfa 1 y alfa 2 del colágeno tipo 1. Estas mutaciones pueden causar lo que son 5 tipos clínicos de la osteogénesis imperfecta que más adelante se van a estar comentando. Y estas mutaciones, como lo había mencionado, son de transmisión autosómica dominante. Las formas autosómicas recesivas son siempre las más graves, con una grave hipotonía. También se han observado formas recesivas de osteogénesis imperfecta, las que son causadas por mutaciones en los genes LEPR1, CRTAP y PPIB. Bien, esto sería entonces por el momento lo que me corresponde a mí hablarles de mi charla. Ya por esto entonces termino con mi introducción pequeña de lo que fue la osteogénesis imperfecta y de lo que fue el síndrome X frágil.